Yo creo que el recuerdo que tengo es a partir como de los 16 años, ya no era tan pequeña, pero sí iba yo mucho a una casa donde veía a una viejita en un patio donde hemos estado en un panteón de madrugada y ha entrado, por ejemplo, la policía militar, la policía municipal, pues ahora sí que a alertarnos y a decirnos, a ver, ¿qué están haciendo aquí? Fíjate que ahorita que mencionas a Laura Rivas, pues seguramente te ha tocado ver en internet todo lo que se llega a comentar, que algunos pues comentan que estaba enferma, que prácticamente fue una enfermedad lo que le quitó la vida. Hay personas que aseguran que se trató de brujería. Es muy complicado hacer tele. ¿Todo era real? Fíjate que esa pregunta me la hacen siempre y en todos lados. Para nada me ofende y claro que lo podemos hablar. Todavía no iniciaba la investigación. Íbamos caminando por el pasillo central, adentrándonos a una tumba en específico que íbamos a grabar, cuando escuché los lamentos. Nos dimos a la tarea de buscar a los mejores creadores de contenido paranormal y ella tenía que estar aquí. Seguramente su rostro les parece familiar. Ella es investigadora. Crisel Luna, un placer saludarte. Alain, un placer para mí estar contigo. Somos colegas, somos ahora sí que apasionados del mismo género desde hace muchísimos años y es un gusto acompañarte. Desde hace mucho tiempo había intentado platicar contigo, ya sea para radio, hoy para este podcast, y tienes muchas historias. Eres una persona que desde hace años entraste a lo paranormal y es parte de lo que me gustaría platicar. De entrada, ¿quién eres? Pues simplemente soy una apasionada del género del terror, del misterio. Me gusta investigar acerca de todo eso que no podemos controlar, que no podemos saber. Sobre todo, mucho, yo creo que lo que me llevó a entrar en este género, Alain, es saber si hay vida o no después de la muerte. Y pues soy Crisel, una chica apasionada de este género que le ha entrado a buscar, a investigar para llegar a una verdad que a la fecha pues sigue siendo un misterio. Crisel, ¿el interés por lo paranormal comenzó de muy pequeña o comenzó después de que empiezas en este programa? ¿Cómo comienzas tú a involucrarte con estos temas? Yo creo, Alain, que desde muy chiquita yo la verdad ya tenía que recorrer este camino porque yo desde niña ya me encerraba sola en mi cuarto a ver películas de terror porque a mis primos, hermanos, a todo el mundo le daba miedo y nadie quería verlas. Y yo siendo una apasionada del terror decía, a ver, ¿no la quieren ver? Pum, cerraba la puerta y yo me ponía sola a sentir esa adrenalina que sentimos las personas que nos gusta disfrutar del terror. Entonces, la vida me fue llevando poco a poco y me fue encaminando hasta llegar justamente a trabajar en este programa que trabajé, que me llevó a hacerlo profesionalmente, ¿no? Ok, ¿de pequeña llegaste a vivir algo que te llamara la atención en cuanto a lo paranormal, algo que a lo mejor te marcara? Yo creo que el recuerdo que tengo es a partir como de los 16 años, ya no era tan pequeña, pero sí iba yo mucho a una casa donde veía a una viejita en un patio, pero era una casa muy antigua, entonces tenía dos patios. Digamos que el primer patio salías, después había una puerta para visualizar el segundo patio y yo la veía a través de esa puerta. Era una casa que yo visitaba seguido de un amigo y yo decía, ¿pero quién es la señora que anda ahí? Y me acuerdo perfecto que llevaba un chonguito de estos que usan las ancianitas y me decían, es que no hay nadie. Entonces yo decía, ¿por qué la veo? Y justamente tenía mucha curiosidad y ahí empezaba a presenciar las primeras manifestaciones, ¿no? Ruidos extraños también, pero fue más o menos en ese lapso de tiempo en el que escuchaba los ruidos extraños en la sala, de que el sillón se movía, de que estos ruidos sutiles de cuando sientes que alguien se sienta y no hay nadie, volteas y rechina el sillón y no hay nadie. O si empecé a captar cosas que yo decía, hay algo a mi alrededor, ¿no? ¿Y hasta ahorita mantienes eso? ¿Hay algo a mi alrededor? Sí, soy muy sensible a las energías. Yo considero que soy más auditiva que visual. O sea, yo percibo mucho más las psicofonías y eso es algo que me eriza completamente la piel, pero también he llegado, como te mencionaba, a ver en muchas ocasiones pues estos seres, digamos, fantasmales o que ya están en otro plano dimensional. Ok, yo procuro hacer mucho conciencia con la gente y que ahorita fuera del aire platicamos un poco de ello. El terror es algo que apasiona. Pero puede haber personas que digan, yo quiero crear este contenido, me voy a meter, me voy a brincar un panteón, voy a meterme en una casa abandonada y vienen problemas
sí, puede ser hasta con autoridades, pero meterte con cosas que no conoces. Tú sabes mucho de ello. Así es, pues la verdad es que, a ver, siempre he dicho, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, porque al final sí sabemos que los muertos, por decirles de alguna manera, pueden llegar a afectarte con su energía, pueden llegar a enfermarte, pueden llegar a afectar tu entorno, ¿no? La gente que sabe de esto habla mucho de esas cosas, y nosotros que estamos rodeados de ellos, pues hemos aprendido, ¿no? De lo que estas personas nos dicen. Pero justamente eso que dices, Alain, sí requiere mucha responsabilidad dedicarte a hacer este tipo de cosas, porque también a mí me han pasado cosas muy feas, la verdad, en cuanto a la delincuencia organizada que existe en nuestro país y a pasarla muy mal justamente por estar entrando de noche, de madrugada, mejor dicho, a lugares pues donde no deberíamos estar. Ok, ¿te arrepientes de haber entrado en esto? No me arrepiento, lo he disfrutado mucho, sin embargo creo y he considerado poco a poco ir saliendo un poco, ¿no? Y ya no hago tantas investigaciones de campo como antes por todas las situaciones que he vivido y que te he contado de situaciones muy furuscas, muy feas, donde hemos estado en un panteón de madrugada y ha entrado, por ejemplo, la policía militar, la policía municipal, pues ahora sí que a alertarnos y a decirnos, a ver, ¿qué están haciendo aquí? Que han llegado a pensar mal, porque es muy difícil que la gente crea que tú estás de madrugada en un panteón buscando fantasmas. Pues claro que lo toman como claro, por supuesto que no estás buscando fantasmas, ¿no? Como a risa, a burla. Pero ellos creen que estás haciendo algo indebido como o enterrando cuerpos o desenterrando cuerpos o qué sé yo, que estás delinquiendo. Entonces es difícil comprobar que efectivamente pues eres un buscador de fantasmas. Ok. Vamos a comenzar con la parte cuando tú arrancas como investigadora paranormal en el programa Extranormal. ¿Sí lo podemos mencionar? Claro, claro. Te hacen la invitación, ¿sabías a lo que ibas, cómo iba a ser todo? ¿Cómo comienzas? Yo comienzo en Extranormal, primero siendo coordinadora del programa. Ajá. Yo estudié Ciencias de la Comunicación en Guadalajara, allá se producía Extranormal y pues mis prácticas profesionales las empecé haciendo en TV Azteca Jalisco, después me invitan a ser coordinadora del programa y estuve con toda la gente que fue, ahora sí que hicieron los pininos en Extranormal, ¿no? Alberto del Arco, Laura Rivas, Octavio Elizondo, con toda esta gente tan talentosa, ¿no? En el programa, y entonces empecé a aprender de todos ellos, empecé a ver cómo trabajaban. Yo empecé a irme, esto nunca lo he dicho públicamente, pero Alberto lo sabe muy bien, yo empecé a irme con él a algunas investigaciones detrás de cámaras, ¿no? Como parte de la producción, obviamente, para, no sé, para ayudar en lo que se necesitara, y entonces aprendí mucho. La verdad es que fueron grandes maestros. Después de estar coordinando, estaban haciendo casting para reportera y ahí fue donde yo entro al casting y se me elige para quedarme. Ok. Obviamente hiciste muchos amigos. De hecho, en uno de los videos de tu canal que en algún momento me tocó ver, hablabas, por ejemplo, de Octavio Elizondo, de Laura Rivas. ¿Ellos realmente se convirtieron en amigos tuyos? Sí, se convirtieron en amigos míos porque nosotros, Alain, viajábamos por todo México haciendo investigaciones de tipo paranormal y te puedo decir que compartíamos bastantes horas juntos a la semana. Hicimos una gran familia, así te lo puedo decir de verdad. Laura Rivas, que fue una gran maestra para mí, también fue una gran amiga y honestamente su muerte es algo que me ha pesado mucho. Pero Octavio también fue un gran maestro y Octavio también me apapachó, me abrazó, me enseñó. Entonces, por supuesto que son mis amigos, aunque Laura ya no esté en este plano, es una amiga para mí y lo fue en vida. Y esta familia tan incondicional que a la fecha yo sigo diciendo que es mi familia, porque Extranormal sigue siendo mi familia y todos los que estuvimos ahí porque compartíamos todos la misma pasión por hacer lo que hacemos. Fíjate que ahorita que mencionas a Laura Rivas, pues seguramente te ha tocado ver en internet todo lo que se llega a comentar, que algunos pues comentan que estaba enferma, que prácticamente fue una enfermedad lo que le quitó la vida. Hay personas que aseguran que se trató de brujería o quizás sea esta combinación. ¿Tú llegaste a saber algo o no te involucraste en esta parte? Mira, yo te puedo decir que Laura ya tenía varias complicaciones de salud desde hace ya bastantes años. También yo no soy experta en ese tema, pero
Creo que también energéticamente pudo haberle afectado algo de lo que ella tenía en cuestión de salud, porque mucha gente comentaba en los videos que ya veían a Laura con la mirada perdida, como desespirituada. Lo digo con mucho respeto, no es que yo lo piense, digo lo que la gente decía, pero incluso ella misma usaba esa palabra, ¿no? Ella tenía ya, sí, muchas ganas de vivir, pero siento yo que mucha acumulación de todos estos años dedicándose a ella quedarse con la energía de todos los demás por protegernos, porque Laura era una persona que cuidaba a todo el equipo cuando salíamos a una investigación y al final ella acumulaba. De hecho, en muchas investigaciones logramos verla como ella al final vomitaba, terminaba como ella mal, se mareaba, como ella al final resentía todo lo malo de las energías que había en el lugar para protegernos a los demás. Entonces, sabemos que, justamente lo hablamos ya hace un momento, que sí puede llegarte a enfermar la energía negativa que acumulas, pero sí tenía ella ya bastantes años con complicaciones de salud y probablemente fue un cúmulo de todas estas cosas. Ok, ¿a ti te llegó a pasar esto como investigadora? ¿Te llegó a afectar físicamente en la salud? Sí me llegó a afectar. Te puedo decir que siempre que terminaba de hacer una investigación ya era constante el dolor de cabeza, dolor de cuello, espalda. Entonces sí me sentía muy pesada, ¿no? Eran a lo mejor 2, 3 días para que ya pudiera empezarme a sentir mejor, porque me sentía pesada y sentía que siempre la acumulación de toda esa energía, sobre todo en la parte del cuello y la espalda. Entonces sí te afecta. Enfermedades, gracias a Dios, no, pero soy una persona que sabe mucho soltar. Y además acudo a mis limpias, a mí me gusta mucho el Reiki, que alineen mis chakras, busco las alternativas que tengo para que esa energía justamente no me dañe. Ajá. Y que muchos, por ejemplo, recuerdo Octavio Elizondo, esto lo he comentado, cuando comenzamos el programa de radio, comenzamos técnicamente con Extra Normal, y al programa con nosotros iba Octavio y Jorge Omar Sánchez. Y de repente sí veías a Octavio como tenía un desgaste de un momento a otro impresionante y que él aseguraba que era por las energías. Así es, incluso si ustedes prestan atención, Octavio, por ejemplo, en sus manos se puede notar ya como, digamos, esta acumulación de energía donde él ya se le ve en sus manos físicamente un desgaste, ¿no? Siempre traía vendas o algo que lo cubriera. Sí. ¿Por qué? Porque Octavio, al ser armonizador, trabaja mucho con sus manos para trabajar la energía de la gente. Entonces, él pone sus manos sobre ti, empieza a trabajar con sus manos su energía y obviamente todo lo acumula. Y posiblemente, pues eso es algo que sí le ha afectado. Incluso él mismo lo ha dicho, ¿no? ¿Qué historia, qué investigación fue la que más te impactó a ti? Pues imagínate que fueron casi 5 años, Alain, son muchísimas. Decirte una es muy complicado, muy, muy complicado, pero con Octavio y con Laura Rivas vivía cosas muy fuertes. Yo te puedo decir que Laura, por ejemplo, era una persona que no le tenía miedo a nada y que además ella gritaba. Eso la caracterizaba mucho porque ella le gritaba a las energías. Era retadora. Era retadora. No te tengo miedo, incluso les gritaba groserías. Cuando ella estaba enojada, cuando ella quería que se manifestaran para, digamos, acabar con ellos, lo hacía de una forma que gritaba, se exaltaba y entonces todos los que estábamos a su alrededor decíamos, güey, se va a empezar a mover todo y efectivamente, ¿no? O sea, empezaba la cosa a moverse y eran investigaciones muy fuertes donde sí terminábamos todos asustados. O sea, los camarógrafos no querían alejarse porque yo veía que se echaban miraditas uno al otro de que le decían, tú ve para allá, porque ninguno se quería alejar, querían estar en el círculo donde estábamos los conductores porque pues por como el miedo. No querer darle espalda a algo, ¿no? Claro, porque ellos también tenían mucho miedo, ellos se daban cuenta de todo lo que pasaba. Y hay una, por ejemplo, que sí te puedo contar que fuimos a una funeraria en Guadalajara donde el doctor nos dio una... ¿Cómo le llaman al doctor que atiende a las personas que murieron? Se me fue el médico forense. El médico forense. El médico forense nos dio una entrevista y nos dijo, por favor, esta es su casa, yo les dejo la funeraria a sus órdenes, pero yo no voy a pasar. Entonces apagamos luces, entramos a grabar y eso sí, nos dijo, solamente hay un solo lugar al que no pueden entrar,
que es mi consultorio, lo voy a mantener cerrado, y obviamente la puerta estaba cerrada. Y mientras estábamos investigando, hubo una persona que nos dijo, se ve que la puerta del consultorio del doctor estaba emparejada, no estaba cerrada totalmente. Dice, ve una persona que pasa de blanco de un lado al otro. Y yo dije, pero no podemos abrir esa puerta. Él nos dijo que no podíamos abrirla. Entonces estábamos entre, a ver, tenemos que respetar porque este es su espacio, él nos prestó su lugar de trabajo, pero entonces hay una parte donde la puerta se abre y efectivamente vemos que pasa algo muy rápido, como si tuviera una túnica blanca. Corrimos, me acuerdo que ese día la vidente que nos acompañaba se salió, fue la primera en correr, algo que era inusual, y dijo, yo ya no quiero entrar porque esa persona que está ahí, pues es un ser de bajo astral y nos quiere hacer daño. Entonces estuvo muy fuerte porque además esa noche, Alain, yo me llevé algo a mi casa. Yo vivía sola, entonces llego a mi casa esa noche después de todo lo que nos había pasado, y cuando cierro la puerta de mi cuarto y apago la luz, me acuesto y empiezo a escuchar la chapa de la puerta moviéndose. Cuando yo vivía sola y no había nadie. Entonces ahí fue donde me di cuenta que me había llevado algo de este lugar. Ok, en el caso de Octavio me acuerdo que era un poquito más precavido, o en el momento por lo menos que me tocó conocerlo, había lugares donde llegábamos a ir y él nos decía, aquí no vamos a entrar, no porque no se pudiera, sino porque él veía que algo iba a pasar. Sí cuida mucho al equipo él, ¿no? Muchísimo. La verdad es que Octavio, es que por eso te digo que ellos son grandes personas, grandes seres humanos. Octavio es de verdad una persona que da el corazón por los demás. Él siempre intentó cuidar a los demás y sobre todo, como tú dices, muy precavido. Él nos decía, a ver, aquí se puede, aquí no se puede, siempre voy a cuidar su integridad, y siempre lo hizo. Entonces nosotros siempre le hicimos caso porque sabíamos que además él, con su intuición y con sus dones y con todo lo que él tiene, tenía razón siempre. Ok, fíjate que en una ocasión nos tocó que fuimos a una casa que estaba abandonada técnicamente y estábamos muy emocionados porque la historia era muy buena, era muy fuerte. Dijimos, esto nos va a ir muy bien en el programa de radio, la gente lo va a estar escuchando. Y cuando llegamos a la casa, yo me acuerdo que hasta me enojé con él porque él se asomó por la ventana y me dijo, no vamos a entrar. Y Octavio, pero ya venimos de lejos, ya estamos para entrar, ¿por qué no? Y él decía, es que tú estás ahí tirado. Yo te estoy viendo, estás ahí tirado, te dio un ataque al corazón, viste algo, no vamos a entrar. Yo me regresé enojado de esa investigación, pero al final de cuentas nos guiábamos mucho en radio en lo que él nos decía. Te protegió de algo, definitivamente te protegió de algo. Él de verdad que tiene un don de la intuición muy perspicaz. O sea, Octavio es una persona que digamos que puede ver más allá de lo que los demás podemos ver. Qué bueno que en su momento le diste la confianza y de alguna forma obedeciste lo que él dijo, porque sí creo que hubiera podido pasar algo. Él es un hombre muy confiable y pocas veces hace esas cosas. Regularmente siempre le entra todo, regularmente siempre dice, vamos, yo los cuido, pero cuando algo así sucede como lo que él te dijo tan fuerte, porque es muy fuerte lo que me estás diciendo que él vio, seguramente le costó trabajo, pero dijo, primero los tengo que cuidar a ellos antes de cualquier cosa, ¿no? Y quiero hacerte unas preguntas fuertes, un tanto delicadas, y si tú quieres omitirlas no tengo ningún problema. Hacer tele es muy complicado, hacer radio es muy complicado, pero creo que la radio, tú vas contando la historia, vas guiando a la gente, pones el ambiente con un buen fondo musical, diferentes situaciones, pero en tele la gente quiere ver algo. La gente quiere que si platicaron que estuvieron en tal lugar, que en ese lugar salga un fantasma, que avienten a algo, que salga poseído a alguien. Es muy complicado hacer tele. ¿Todo era real? Fíjate que esa pregunta me la hacen siempre y en todos lados. Para nada me ofende y claro que lo podemos hablar. Nosotros investigábamos mucho los lugares antes de acudir a realizar una investigación de campo, porque justamente no queríamos llegar a perder el tiempo y a que nada sucediera. O sea, para nosotros ir a un lugar teníamos que saber qué sucedió ahí, quién murió ahí,
cuántos años tiene de antigüedad el lugar. A la gente que nos escribía y nos mandaba, digamos, como solicitud de este lugar, le decíamos, a ver, toma fotos, mándanos fotos, vamos a ver si en el lugar se capta algo. O sea, no íbamos por ir a algún lugar. De entrada ya sabíamos que íbamos al lugar que aparentemente estaba cargado de energías negativas, cargado de entidades fantasmales. Eso era de entrada. ¿Y ese era tu trabajo? Sí. Ok. O sea, mi trabajo, el ir a investigar de campo, sí. Ajá. ¿A eso te refieres? Previo a la investigación, ¿tú te encargabas de checar toda esta información? Sí, personalmente muchas veces lo hice. No era como tal mi trabajo, pero también me involucraba para poder decidir los lugares a los que yo iba a ir a investigar, por supuesto. Ok. Y al llegar al lugar, otra cosa que todavía hacía que las cosas sucedieran era que llevábamos a una persona con dones, a una persona que podía de alguna manera tener esta comunicación entre vivos y muertos. Que esto es importante, ¿eh? Claro, porque imagínate que, no sé, voy yo sola, que no tengo dones, o va Juanito Pérez, que no tiene dones, y se para y empieza a hablarles, pues no va a pasar nada. Ajá. Pero si tú llevas a una persona que sí tiene esta comunicación y que sabe cómo hablarles y que sabe de qué manera dirigirse a ellos para que comiencen a manifestarse, eso es bien diferente. Entonces, desde ahí es donde empieza a suceder todo, porque ellos hacen que suceda. En este caso te hablo en particular de Laura Rivas, de Octavio Elizondo, de Miriam Verdesia, la santera, que también ella, bueno, era una cosa impresionante para levantar, digamos, a los muertos y que nos pasara de todo. Entonces la gente por eso dice, ¿es real? A ver, ¿es real que lo que nos está sucediendo aquí, ellos lo están provocando? En un lugar que ya sabemos que hay entidades fantasmales. ¿Nos asustamos? Sí, nos asustamos. Pero muchas veces también hay investigaciones donde no pasaba mucho, donde a lo mejor una psicofonía, donde a lo mejor algo se movió sutilmente. Y como tú bien dices, para televisión eso puede resultar no ser tan atractivo, ¿no? Pero esas cosas, cuando son movimientos sutiles y demás, pues no nos servían. Nos íbamos a lo rudo. Punto para Crisel. Es que fíjate, aquí no sé qué tanto pueda pasar. Tú como investigadora de campo, ¿habían más investigadores en algún momento al mismo tiempo? No recuerdo. Sí, me tocó justamente en un lapso de tiempo, al mismo tiempo con Alberto. O sea, Alberto llevaba la investigación fuerte de la semana y yo llevaba los casos, que era cuando iba a visitar personas a su casa para que me contaran qué es lo que estaba sucediendo en su casa, y ahí hacíamos la investigación. Ok. En este caso, es parte de lo fuerte, y que sé que estás acostumbrada a que te lo pregunten. Yo sé que tú pudieras tener todo bajo control, pensando en que ya investigaste, tienes la evidencia, sí existe una historia, y te vas con a lo mejor 3, 4 personas como parte de la producción, y tú vas observando todo. Y tú te das cuenta de que es real porque tú estás ahí. Pero, por ejemplo, en caso de otros investigadores, me tocó conocer a Mario Estrada, a diferentes. Esto pues no puedes dar tú como fe tal cual de que era real. Sí, entiendo súper tu punto, porque ahí te va. Nosotros, una de las reglas para grabar en uno de estos lugares es que haya completa oscuridad. Entonces, por supuesto que no estás al tanto de todo lo que sucede a tu alrededor. Y que la gente se queja de eso, ¿no? Pero ¿por qué apagan las luces? Porque es un programa de terror y es la intención también, ¿no? Claro, es la intención, y sobre todo, bueno, yo lo aprendí de estos maestros de los que hablamos. Para ellos resulta más fácil manifestarse así. Es como que ellos andan cómodamente, ¿no? Paseándose en la oscuridad de cualquier sitio, a que tú les pongas una luz como esta que tenemos y que los espantes. Entonces es parte de que todo, tengas todo el ambiente perfecto, para que ellos se sientan cómodos y entonces ellos empiecen a escucharte y digan, ok, ¿eso me estás pidiendo? Pues tras, ¿no? Entonces, en efecto, eso que tú dices, yo estoy aquí grabando con una cámara, mi atención está puesta en el experto, en el especialista que llevo acompañándome, y entonces no me doy cuenta en la oscuridad del lugar qué está pasando a 5 metros de mí. No me doy cuenta. Pero por supuesto que si yo escucho algo, pues pienso que todo lo que está sucediendo es real y está sucediendo ahí. Porque al final uno llega a desconfiar hasta de uno mismo, ¿no? ¿A qué me refiero? Que a mí me tocaba cuando salía, de repente escuchaba algo y decía, no, es que habrá sido algo de afuera,
O claro. de repente veías que aventaban algo y yo volteaba a ver a mi equipo y les preguntaba, ¿ustedes lo hicieron? Y me decían que no. Y yo nunca quedaba como ¿Conforme? a lo que me decían. Yo siempre sentí es que a lo mejor ellos lo provocaron y ahí quedaba. O sea, realmente para investigaciones es muy complicado el que tú puedas asegurar o que no influyó alguna mano humana tal cual. O sea, es complicado esto. Sí, es muy complicado, pero fíjate que ahorita se me vino a la mente algo que me sucedió una vez, porque justo tú dices, uno busca la parte lógica. El grito que escuché probablemente viene de 5 cuadras de otra casa, ¿no? Entonces buscamos siempre primero esa parte. Pero una vez yo fui a investigar en un panteón en La Barca, Jalisco, que está fuera de la ciudad. Digamos que no hay casas alrededor. Y esa vez iba un vidente de Guadalajara que se llama Israel Contreras. Íbamos solamente él y yo y 2 camarógrafos, juntos. Todavía no iniciaba la investigación, íbamos caminando por el pasillo central, adentrándonos a una tumba en específico que íbamos a grabar, cuando escuché los lamentos. Y es una sensación, Alain, que no, por más que buscas, no encuentras. Que en ese momento dices, me estoy dando cuenta que estoy en un lugar donde hay tantas almas que al mismo tiempo es como si te estuvieran llamando, porque yo volteaba con el vidente y le decía, con cámaras apagadas. Le decía, es que no, ¿qué es eso? Se escuchaban horribles los lamentos. Y él me decía, pues son las almas que están aquí, que ya se dieron cuenta que estamos aquí y que yo los puedo escuchar y por eso se están manifestando. Y los camarógrafos, ahí es donde te digo, al mismo tiempo, los 3 estábamos queriendo correr y salir del lugar, porque decíamos, no hay manera de que se escuche, porque aquí no hay casas alrededor. Viene de aquí mismo. Ok, y que al final de cuentas muchas cosas pasan con cámara apagada. Me imagino que te tocó mucho esto, ¿no? Justo eso de lo que te estoy hablando, por ejemplo, no se grabó. Ajá. Entonces, claro que muchas cosas pasan con cámara apagada y es donde dices, pero no puedes estar en todas, ¿no? De repente llegábamos al lugar, como en esta ocasión que dices, a ver, vamos a ir a la tumba fulana. Primero hay que buscarla para no perder el tiempo ya grabando y no la vamos a encontrar nunca. Entonces, todo ese tiempo, pues, había manifestaciones, pero no estábamos grabando. Y sí, muchas cosas que sí se escapan. Sobre todo esta parte de que son tan rápidas las manifestaciones, de lo vi corriendo, vi una sombra, pues ya no grabo, ya no se grabó. Y ya perdiste, ¿no? Comentaba que te da un punto y una parte de credibilidad porque mucha gente puede decir eso, oye, es que ¿por qué cuando van ocurre algo? ¿Por qué precisamente cuando están ahí? Pero justo es esta parte que dice, llevamos expertos que mueven las energías que buscan provocar que pase algo. Esto también es un buen punto. Claro, totalmente, totalmente. Y yo te puedo decir que cuando yo empecé a hacer investigaciones sola, pues ya no ocurre lo mismo. Yo con Extranormal viví cosas muy fuertes porque las personas que llevábamos sabían mover muy bien las energías. Yo he entrado a lugares como el Posada del Sol, que está aquí en la Ciudad de México, en compañía de un amigo, afortunadamente, porque iba a entrar yo sola. Es un lugar de muy difícil acceso. Y al pedir el permiso les dije, entro yo sola porque es complicadísimo entrar. Ahora sé que si no hubiera entrado con un acompañante, yo creo que hasta un infarto me hubiera dado ahí adentro porque es un lugar bastante peligroso y lleno de energías. Y que te puedes perder. Suena raro que te pierdas en un lugar, pero te pierdes. Claro, te pierdes totalmente. O sea, nosotros pudimos salir porque gracias a Dios el Señor que nos dejó entrar, entró con su lamparita a decirnos, por favor, ya sálganse, pero si no, nos salimos. Entonces, nunca he vivido o experimentado yo sola o con otro acompañante. Nunca se ha comparado a lo que yo experimenté con un Octavio, con Laura, que ellos sí movían las energías muy fuertes y que llegamos a ver cosas súper fuertes, como moverse un objeto, por ejemplo, de estar aquí a hacer esto, ¿no? Eso yo lo llegué a ver y es impresionante, pero pasa. Entonces, entrando yo sola, pues por supuesto que no lo voy a hacer nunca. Ok, creo que el hablar de Extranormal daría para mucho tiempo. Quiero enfocarme a ti, el contenido que generas, porque tienes un canal de YouTube donde platicas historias, donde has hecho estas investigaciones y que me gustaría saber, este contenido, de alguna manera, tú sabes que lo haces pensando en asustar a la gente. ¿Qué es lo que viene para tu canal? ¿Qué vas a buscar hacer? Platicábamos fuera del aire de lo complicado que es hacer investigaciones, exploraciones, por todo lo que puede pasar. ¿Qué rumbo ahora en esta etapa que ya comenzaste desde hace mucho tiempo quieres tomar tú?
Honestamente, como ya te comentaba, he ido dejando las investigaciones de campo justo por todas las complicaciones que trae. Soy una apasionada del terror, sí. Que cuando yo hago una investigación de campo, más que hacerlo por mí o por generar mi canal, de verdad lo hago por la gente que le encanta como a mí el terror. Yo les digo a mis amantes del terror, porque cada vez que yo hago una investigación solo que digo me meto, lo hago, es pensando en la gente que me sigue, es pensando en darles algo a ellos que están esperando y que les gusta que yo haga por ellos. Y te gana la adrenalina, ¿no? Me gana la adrenalina y de verdad es bien complicado y digo, a ver, si voy sola y me meto. ¿Todo para qué? Para tener una imagen, algo que yo pueda darles a todos estos amantes del terror que me siguen. Ahorita, Laín, me encantaría seguir haciendo investigaciones de campo, pero ya no puedo hacerlas tan seguido y quiero seguirles dando algo. Entonces seguramente haré una cada y qué para que ellos puedan seguirlas disfrutando. Pero lo que más quiero es tal vez contar otro tipo de historias, hacer algo que ya está más acorde a lo que estoy viviendo en mi entorno, porque ahorita no tengo un equipo que me acompañe a hacer las investigaciones. Entonces yo sé que me piden mucho, la gente me pide que las haga, pero es difícil, se los he explicado. Soy sola, soy mujer, la Ciudad de México es una ciudad complicada y cualquier parte de la República Mexicana para que uno vaya solo como mujer. Tuve un camarógrafo también que me acompañó en algunas investigaciones para mi canal de YouTube, que también perdió la vida. De hecho, tengo un video dedicado a él que se llama Beto, en paz descanse. Y así es, o sea, no he podido formar este equipo que diga, vamos a entrarle. También es difícil, honestamente, es difícil que se arme un buen equipo porque la gente que está a mi alrededor siempre, no sé por qué, me toca gente que le teme a estas cosas. De verdad. O sea, es de, a ver, ¿quién me acompaña, no? En mi entorno, en mis amigos, nadie quiere. Es más, mi familia, mi mamá, mis hermanos son los más miedosos. Entonces yo no sé por qué yo salí con esta valentía y con estas ganas, pero sí se me ha complicado y espero poder seguirlo haciendo esporádicamente para poderle seguir dando a mis seguidores. ¿Tu familia te ha pedido que dejes lo paranormal? Mi mamá sobre todo, por supuesto, porque justamente ahorita que tenemos aquí una ouija, te cuento que yo en mi casa tengo una, pero que no está activada. Es como una ouija que tengo ahí porque siempre he querido que alguien la juegue para hacer un video justamente para mis seguidores. Y no he tenido la suerte, te hablo justo de esto. Toda la gente que yo he invitado, que está en mi entorno, todos me dicen, no la quiero jugar. Entonces la ouija tiene conmigo como 4 años, te lo juro, que la mandé comprar al mercado de Sonora, ni siquiera fui yo, la mandé comprar, me la trajeron nueva y nunca se ha usado porque nunca ha habido quien la quiera jugar. Entonces la ouija la tengo en mi casa guardada y mi mamá me dice, es que esa ouija te va a traer mala suerte, llévatela, estás atrayendo cosas. O sea, mi familia detesta todo lo que a mí me gusta. Y es muy raro, pero a ver, yo defiendo que además de ser una pasión, si la ouija no está activada, pues es como si fuera este libro, ¿no? Es como cualquier objeto. No sé, difiere un poco en eso porque al final sí puede que no esté activada, pero si tú tienes la intención de contactar a un demonio, igual y lo haces sin la ouija, pero no bastará esa intención para quererte hacer daño. Quizá el lugar en el que estás sea tranquilo, pero en otro lado no podría pasar. Lo que sí te puedo decir es que jamás lo jugaría en mi casa o en la casa de un ser querido o de alguien que a mí me importa. A lo mejor jamás. de un amigo que le puedas dejar algo por jamás. No, jamás, porque sé lo que podría suceder después. Y entonces yo creo que si en algún momento esa ouija que tengo se juega, tendría que ser en un cementerio o en un lugar donde ninguno de los involucrados nos llevemos algo. Digamos que saliendo de ahí nos limpiamos y no nos llevamos nada y ahí se quedó todo lo que se hizo. Porque sí es bien complicado y tú lo sabes, que una ouija sea jugada en un lugar porque hay muchas cosas o portales que se pueden abrir en el lugar y después ahí no hay manera de sacar las entidades que se quedan. Justamente hablando de limpiar, nos pasaba mucho en el programa cuando hacíamos investigaciones o después de un caso fuerte, una llamada. Al principio pues sí era normal de que estuvo fuerte esto, hay que limpiarnos, nos vamos a casa. Pero te vas acostumbrando a que ok, estuvo fuerte, lo platicas, no te limpias y te vas a casa. ¿Tú te limpiabas siempre? Fíjate que a mí se encargaban de limpiarme los compañeros, mi familia, ahora sí que los expertos que eran Laura Rivas, Octavio, la gente que siempre me ha acompañado son quienes se encargan
quienes me hacen el favor de limpiarme, ¿no? Pero yo te digo que yo me limpio después, porque si soy mucho, yo soy muy creyente de las limpias, soy muy creyente de ir a hacerme Reiki, todas estas cosas, porque si no, pues toda esa energía se va quedando en tu cuerpo y se va acumulando, y ahí es donde viene la mala suerte y todo lo que empiezas a acumular que te empieza a ir mal. ¿Utilizas alguna protección? Sí, utilizo varias protecciones. ¿Se puede saber? Sí, una de ellas es algo que siempre tengo, que no puedo mostrar porque está amarrado a mi cintura, que es como un lacito de colores que me dio justamente como regalo una persona experta en esto con la que grababa mucho. Esa es una de mis protecciones más fuertes. Tengo también un anillo que está cargado en un foco tonal, que tú sabes que es un centro energético muy poderoso y que también es una de mis protecciones. Pero pulseras y demás que siempre me dan, ya digamos con este poder, ¿no? de protección. Ok, esto nos lo llegaba a comentar algunos expertos, no sé cómo lo manejaban, pero algunos expertos nos decían es que si tú vas a entrar a un panteón, no te protejas hasta que te salgas. Porque, de hecho, no recuerdo si nos lo llegó a decir también en algún momento Octavio, pero el que si tú entrabas con alguna protección a algún lugar, no iba a pasar nada. Las protecciones te las pones después de que te limpien, ya las podías tener. ¿Así lo hacían también? Sí, porque, a ver, la protección se puede romper. O sea, cuando tú estás en un lugar muy fuerte como en un cementerio, la protección que llevas, de repente la pierdes. No sé si te ha pasado con alguna protección que hayas tenido que dices, no supe dónde quedó mi pulsera, mi anillo, lo perdí. Bueno, te protegió de algo y ya puedes no encontrarla. Entonces, sí es recomendable al entrar pedir un permiso y, como bien dices, al final protegerte y sobre todo los zapatos que traen tierra, por ejemplo, de cementerio, no los puedes meter a tu casa. O sea, eso siempre lo hacíamos. Digo, yo afuera de mi casa tenía un tapetito. Eres precavida, ¿no? No, y claro, y porque esa era digamos, la encomienda que a mí me daban los expertos que me decían, a ver, no puedes entrar con tierra de panteón a tu casa. Entonces, dejar los zapatos en la entrada, limpiarlos bien, si en tu jardín tienes una manguera, echarles agua. La cosa era no llevar tierra de panteón a tu casa. Entonces digo, yo la verdad nunca lo he hecho, yo prefiero hacerlo porque no me gustaría llevarme algo, ¿sí? A mi casa que conté que ya en algunas ocasiones lo hice, pero lo más que podamos protegernos. En algún momento en el Centro Cultural del Refugio, no sé si te tocó ir. Sí. Pero íbamos caminando por un pasillo, Octavio iba de mi lado izquierdo y de repente de una habitación a otra salió una canica, estaban vacías las habitaciones. Sale la canica botando, obviamente nos asustamos. Octavio empezó a platicar lo que pasaba, seguimos caminando y yo lo que hago es discretamente agarro la canica, me la guardo en mi chaleco y me voy. Esto no se dio cuenta Octavio. Me contacta y me dice, ¿qué hiciste? Y yo, ¿por qué? Yo no le había hecho nada. Te llevaste la canica. Quiero que en este momento te regreses al lugar y la dejes donde la tomaste. Tuve que regresar en un horario no complicado de entrar para regresar esta canica. Mira, me está dando risa, perdón, digo, la verdad es que es más risa como de nervios, porque es que eres muy travieso, Alain. ¿Cómo se te ocurre hacer esas cosas? ¿Tú nunca agarraste nada de algún lugar? Las agarraba, pero nunca se me ocurrió llevármelas. O sea, sí soy muy curiosa. Creo que tú eres también un poco así por lo que me estás contando. O sea, era mucho de agarrar. Por ejemplo, un día vimos una botellita en una casa abandonada, una botellita que tenía algo adentro y yo quería ver qué era. Entonces agarro la botella y me dice, no la puedes tocar. Me dice Laura, ¿no? Ay, perdón, no la puedo tocar. Y sí, yo era muy de tocar cosas, pero jamás de llevarme algo. Entonces, por supuesto, no sé cómo se te ocurrió llevarte esta canica, pero para que veas lo que hablábamos justo de Octavio, de que, a ver, él tiene esa intuición y ese don que dijo, a ver, algo, seguramente algún aviso le llegó y entonces tuviste que regresarla. Sí, creo que él me dijo, si no me equivoco, que él llegó, se acostó, se quedó dormido y en su sueño fueron como a reclamarle algo así. No estoy seguro, pero creo que sí fue. Y creo que él argumentaba que había visto un niño enojado y que fue el que tal cual le chismeó que yo me había llevado la canica. Pues es que, a ver, imagínate que lo que le costó a la energía hacer pues ahora sí que ese movimiento para que la canica, ustedes pudieran verla, para que ustedes se dieran cuenta que algo los estaba acompañando. Entonces, eso no quiere decir que te pertenecía a la canica, era un estoy aquí. Y no tú dijiste, llévatela. No era un llévatela. O sea,
en ese sentido, la verdad, yo sí fui siempre como muy respetuosa de no me puedo llevar nada a mi casa. Entonces, sí, qué bueno que regresaste, ¿no? La canica a su lugar, porque pudo haberte seguido la entidad, pudo haber seguido a buscar lo que le pertenecía. Y que a veces cosas que la vemos como un juego terminan de una manera trágica, pudiéramos llamarle. En alguna ocasión una persona de juego sabía que yo me dedicaba a lo paranormal y sabía que habíamos hecho una investigación donde se comentaba que se aparecía un niño, y me acuerdo que en el trabajo él dijo, ¿te trajiste al niño? Préstamelo, yo me lo llevo a mi casa. Él burlándose de mí. Y él todavía lo hizo físico. Vente, niño, vámonos a la casa. Que empezó a caminar, abre la puerta de copiloto de su carro, supuestamente lo deja entrar y se va. Al día siguiente llegó a platicarme que por andar jugando con eso, que le habían pasado cosas en casa. Es lo que llega a pasar por jugar y hacer cosas que no tendríamos que hacer. Por supuesto, porque ellos pueden no distinguir entre la realidad ¿no? O entre esta dimensión y la suya. Entonces, si tú lo estás llamando, si tú le estás hablando y él te está viendo, él no distingue que está en otra dimensión diferente. Y te puede seguir y puede decir, me está hablando a mí, vamos, por supuesto, ¿no? Entonces, sí es bien complicado, es muy complicado jugar con esas cosas. Yo sé que mucha gente lo toma a juego, pero no se puede tomar a juego la investigación paranormal porque, como ya lo decíamos, sí puede perseguirte una energía que te puede enfermar, que puede, pues ahora sí que casi volverte loco. Hay muchos casos bien fuertes de muchas personas que yo he sabido que han terminado muy mal por justamente jugar con todo esto. Esto se tiene que tratar con muchísimo respeto. Totalmente. ¿Regresarías a televisión? Sí, regresaría a televisión, claro. Sí, me gusta. ¿Hacer lo mismo? No sé si hacer lo mismo. No lo sé. Era lo que hablamos. Ya la investigación de campo para mí se volvió muy pesada. Incluso por eso yo renuncié a Extranormal, porque esa parte la omitimos, pero yo renuncié por... ¿Tú renunciaste a Extranormal? Yo renuncié justamente por todo ese cansancio acumulado del que ya hablábamos, ¿no? De las desveladas que eran tan fuertes, de lo que yo acumulaba, de siempre ya me dolía todo, ya me sentía muy desgastada, la verdad. Entonces sí quise dejarlo un tiempo y dije, no, ya no quiero saber nada. Pero como siempre, uno vuelve y vuelve porque pues al final es pasión. Yo no digo de esta agua no beberé, pero si pudiera elegir investigaciones de campo, ya no las haría más que, como te digo, para mis seguidores en mi canal y una cada y qué. La verdad que sí. Ok. Me imagino que te lo han preguntado y ahorita que regresamos al tema de tu salida del programa, existen, me imagino, muchos secretos de Extranormal. Si tuvieras que revelar uno, ¿cuál sería? De los cuales nunca hablaría. No es cierto, no es cierto. No sé a qué secretos te refieres. O sea, no sé a qué secretos. Porque historias, por ejemplo, que no se hayan podido de alguna manera proyectar. Apenas hablábamos con Leyendas Legendarias y nos hablaba de un capítulo que, debido a lo delicado que era y de amenazas, prefirieron no sacarlo. No sé si en algún momento te tocó alguna historia, algún caso que tuvieran que omitir. Bueno, más que un caso, sí nos prohibían cosas. O sea, era, por ejemplo, teníamos prohibidos los casos de exorcismo. A mí, por ejemplo, en lo personal, me dijeron, Cris, nunca puedes tomar un caso de exorcismo. Que llegaban muchos al correo porque revisábamos correos, porque de ahí agarrábamos casos muy fuertes y nos decían, no puedes ir a un exorcismo. Y estaba prohibido. Y también teníamos prohibidos ciertas cosas, ciertos lugares, como me acuerdo en aquel entonces, teníamos prohibido Tamaulipas, en un estado que no podíamos tocar. Teníamos prohibidas ciertas cosas por parte de la producción, pero justamente lo hacían por cuidarnos. A ver, el tema del exorcismo, por cuidar a nuestros especialistas, porque no iban a mandar, a pesar de que Octavio podía aventarse y decir, a ver, yo me lo aviento, era por cuidarlo a él. Son casos bien fuertes. Y al final es un riesgo no solamente para el equipo, o sí, el que a la persona a lo mejor poseída le pueda pasar algo en ese momento y caiga en su responsabilidad. Totalmente. Nunca lo había pensado de esa manera. Pero tienes toda la razón, porque exacto, pueden decir, a ver, ok, te mando uno de mis expertos, y si la persona no logra sobrevivir o cualquier cosa sucede, cae totalmente la responsabilidad en el experto que acudió a ayudarla. Entonces, pues era por todo, ¿no? Entonces dijeron, exorcismos no, pero sí sé también que estaban prohibidos por algo. No recuerdo exactamente, pero algo ya había pasado
que por eso estaban prohibidos, pero yo no recuerdo exactamente por qué. Y la verdad es que yo siempre me quedé con ganas de estar en un exorcismo, porque sí me llegaban varias cosas. Yo decía, ¿pero por qué? Yo quiero, vamos. No se puede. Es que justo así me pasaba. Cuando llevaban casos así de delicados, yo buscaba la forma de sí estar. Repito, porque te gana la adrenalina, pero no sabes que te estás arriesgando a ti, a las personas con las que vas y a la persona que está presente también. Sí. Por ejemplo, si llegamos a tomar casos de opresiones, ¿no? Que son muy diferentes a un exorcismo, gente que a lo mejor sí sentía que una entidad como que, digamos, la atacaba, como que de repente entraba en ella, pero eran casos, digamos, muy ligeros donde apenas estaban empezando como a tener síntomas de opresión y no llegaban todavía a ser exorcismo. Entonces, esos casos, a veces mucha gente pues, puede decir, pues que sea un tema psiquiátrico, puede que sea un tema, ¿no? Más de mental que de opresión o de... Entonces ahí es una línea muy delgada porque no sabes exactamente. Entre tantas historias que has leído, de repente leyendas urbanas, historias que hay en pueblos, leyendas que tiene cada estado, ¿tienes alguna que sea para ti tu favorita? Es que me encanta este cuento, esta historia, esta leyenda, y que a lo mejor de esas veces que se juntan en Fogato, que te juntas con amigos, alguna que cuente, ¿ya escucharon esta historia? ¿Hay alguna? Honestamente, Alain, no hay una en particular. Son muchas las historias, ¿no? Que hay en cada estado de la República. Y fuimos a muchos lugares en todo México. Pero, por ejemplo, Guanajuato era un lugar que visitamos mucho, donde hay muchas historias. Y a lo mejor son historias que no se han convertido en leyendas o que no son tan famosas todavía, pero que dices, híjole, o sea, no entiendo por qué en lugares donde pasan situaciones tan fuertes. Por ejemplo, hay una donde la mamá cometió parricidio, ¿no? En contra de sus propios hijos y del marido. Y esas cosas que a lo mejor la gente no sabe, ay, en Guanajuato pasó esto en esta casa, y que no se ha convertido todavía en esa leyenda, pero que dices, qué fuerte está. En Aguascalientes igual me tocó una también de un parricidio. Entonces, para mí esas han sido siempre como las más fuertes. ¿Y estuviste en el lugar? Sí, porque imagínate entrar a la casa donde la madre cometió este crimen en contra de su propia familia, y tú entras a la casa y ves todavía los juguetitos de los niños, ves todavía las camitas donde dormían, ves todo en su lugar, y decir, aquí se cometió este crimen tan espantoso, y donde además se dice que todavía escuchan los llantos de los niños, psicofonías, cosas. Se me está erizando la piel. Es algo mucho más fuerte que una leyenda urbana. Es algo que tú dices, no puedo con este sentimiento, porque además muchas veces era el sentimiento de querer llorar, de querer decir, ¿cómo ayudo a estas energías, estas almas que están aquí, que probablemente no se pueden ir, que están atoradas? Que ese no era mi trabajo, sino el del experto, pero es sentir esa sensación, ¿no? de tristeza, porque te invade una tristeza, te invade un sentimiento como de culpa, de qué puedo hacer por ellos. Y esas historias no se cuentan tanto. Quedan en lugares como una simple nota, o que la gente simplemente ya no habló de ella. Exacto. Fuera del trabajo, de lo profesional, en algún momento tú como persona has vivido la pérdida de alguien que de repente el intentar hablar con esa persona o extrañarlo, extrañarla, te ha llevado a sentir, a tener una manifestación o a recibir una señal? Sí. ¿Sí te ha pasado? Sí. Una de ellas es, yo tuve un novio con el que tenía 3 años de andar y él muere en un accidente de coche. Me avisan, imagínate el shock, ¿no? Era mi pareja por 3 años. Y él y yo, días antes de que muriera, hablábamos siempre mucho, porque es lo que te digo, que siempre he tenido yo como esta curiosidad de si hay vida o no después de la muerte. Era un tema que yo tocaba mucho con él. ¿Habrá vida? No sé qué. Hablábamos todo el tiempo de esto. Entonces, una vez dijimos, el que se muera primero le va a dejar una señal al otro. Y tuvieron que pasar muchos años para yo recibir la señal de él. Él se llamaba Omar, en vida. Y yo te hablo de que pues siempre he vivido sola, me iba a hacer investigaciones, regresaba, y viviendo sola pues es absurdo que las cosas se muevan de lugar si uno las mueves, ¿no? A veces vivimos tan en lo cotidiano que no prestamos atención, y es importante. Yo le digo siempre a la gente, es importante prestar atención
a dónde dejas tus cosas, a ver, observar, sobre todo si estás en espera de una señal. Porque yo me acuerdo que un día me salgo corriendo al trabajo y dejo en mi desayunador, en la cocina, todas las cosas que yo sé que ahí estaban, ahí se quedaron. Me voy, regreso y en la noche todas esas cosas estaban tiradas en el piso. Todo lo que había en la barra del desayunador estaba tirado en el piso. Yo no tengo mascotas, no tengo gatos, no tengo perros, pero yo dije, a ver, o me traje algo de alguna investigación o algo está sucediendo. Día siguiente me vuelvo a ir a trabajar, regreso, otra vez todo en el piso, pero esta vez había dejado mi taza del café y la taza estaba a 1 metro de distancia en el piso y no se rompió y además estaba perfectamente bien acomodada. Esto es algo que siempre platico porque para mí ha sido la señal más clara de que él me estaba avisando y me estaba dando esa señal que yo tanto había pedido. ¿Por qué? Porque yo ya vivía tan en mi día a día que se me había olvidado que era su aniversario luctuoso al día siguiente. Wow. Le tomo fotos a todo y le digo a mi mamá, mira mamá, ya es el segundo día que me pasas. O sea, las cosas llego y están en el piso y me dice, Cris, ¿ya te diste cuenta que Omar cumple tantos años de muerto el día de mañana? No me acordaba. Lo había olvidado. Quedaste helada. Me dijo, reza, habla con él, platícalo. Lo hice esa noche, platiqué con él, recé y no volvió a pasar. Entonces yo dije, esa fue para mí la señal que él me dio de que está vivo en algún otro lugar, pero está vivo. Y no es la única, puedo decirte. Entonces ahora creo fervientemente que hay algo, que en esa búsqueda que siempre he tenido desde niña de querer saber, sé que hay algo. La muerte todos sabemos que es un misterio, no sabemos qué, pero que hay vida para mí. Ok, finalmente, hablando de estas manifestaciones, ¿a ti te daría miedo, toco madera, no sé qué sea de madera, pero en algún momento cuando ya no estés en este plano, el manifestarte o el quedarte aquí o el pensar en que a lo mejor la gente la puedes ver, pero ellos no te ven a ti, ¿has pensado en eso? He pensado y te voy a decir por qué. Yo soy muy respetuosa de todas las religiones, que quede claro, pero al hacer este tipo de investigaciones estuve muy involucrada haciendo reportajes de santería y yo veía, o el palo mayombe, que es donde trabajan con las energías de los muertos, ¿no? Que digamos, de alguna forma ponen a trabajar a los muertos. Y yo siempre dije, yo no quiero que a mí me tengan trabajando después de muerto, o sea, ¿sabes? Imagínate. O sea, yo de verdad, y lo vuelvo a decir, lo respeto mucho, pero yo dije, no quiero que el día que yo muera alguien me tenga trabajando todavía, nada más faltaba, ¿no? Yo quiero ya o estar en descanso o estar en donde tenga que estar, pero no que me estén acá invocando o hablando para yo todavía tener que estar chambeando para los demás. Entonces, por eso soy muy respetuosa de que creo que a los muertos se les tiene que respetar y dejar descansar. Totalmente. Crisel, agradecerte que nos hayas acompañado, invitar a la gente que revise tus redes sociales, a que esté pendiente de tu proyecto y obviamente que si tienen alguna evidencia también te la hagan llegar, porque seguramente va a haber mucha gente que quiera platicar su historia contigo. Me encantaría y sobre todo porque les hablo de que este contenido nuevo que quiero hacer es justamente mostrar evidencias, si tienen fotos, videos y me los quieren compartir, feliz de la vida. Perfecto, estará bien interesante y ojalá que cuando tengas alguno, vengas acá para presentarlo también. Alay, muchas gracias. Un placer. Con esto finalizamos este episodio. Invitar a la gente a que nos deje sus comentarios, también si tiene alguna evidencia, audio, fotografía o video, que lo haga llegar para poderlo compartir con todos ustedes. Mi nombre es Alain Luna y descansen, si es que pueden. El grito de la Llorona.